ver, producción, con lo que nos quedamos, retomemos la imagen número 5, por favor, a usted que recién nos sintoniza, este veo Canal 23, esta es la tertulia, le saluda Medardo Alfaro, estamos conversando con Giovanni Galea, si me regala, allí están de izquierda a derecha, Mariposa junto a Santiago y Maravilla, integrantes del sistema de Radio Venceremos, Morazán, El Salvador, y la siguiente... tiene que ver con, la siguiente imagen tiene que ver con Giovanni Galeas y Hernán Vera Maravilla. Creó mucha expectativa en redes sociales lo que tú colocaste, Giovanni. Cuéntanos, ¿qué, en el marco de qué es que nos quieres contar? Primero lo que tienes ahí guardado como un tesoro. Primero te cuento un chiste que me hizo reír mucho hoy en la mañana, que estaba leyendo respuestas a ese tweet que puse y alguien ponía, ¿va a salir del closet? Algunos piensan que lo que voy a revelar, que el gran secreto que voy a contar es que soy homosexual, por ejemplo. Otro ponía, ¿va a revelar que es alcohólico? Bueno, cosas así, ¿no? Hay gente que le gusta jugar con ese tipo de cosas. No, mira, aparece de todo, ¿eh? Se trata de lo siguiente. A ver, yo por... este es mi temperamento natural, yo por pudor, yo soy un tipo muy pudoroso. Ok. Yo naturalmente tengo mucho pudor. Y yo, así como admito que yo he sido hasta ahora un escritor marginal, a mí el sistema no me toma en cuenta como escritor, yo no aparezco en los listados de escritores salvadoreños. Sí. Ahí está Mundo y Raimundo, pero yo no. A pesar de que tengo más de 15 libros publicados, no aparezco como escritor. Bueno, ni en Concultura, ni en el Ministerio de Educación, en ningún lado, pues. Pero a mí eso no estaba vetado por el régimen. No me interesa en absoluto eso, ni me molesta. Claro. Pero yo, lo que yo no puedo hacer es, por tener un puesto adelante, codearme con los demás, los de al lado. Eso nunca lo he hecho y no lo hago. No lo hago. Estar teniendo que codear para avanzar. Tirar codazos, no, yo no doy ese tipo de batalla. Entonces, por pudor hay cosas que yo no cuento, que yo no he contado nunca. Del papel que jugué en la guerra, de, digamos, algunos aportes que hice. Yo esas cosas no las voy a contar, no, porque eso es muy parecido a querer darse importancia a uno. Ah, es que yo fui firmante de los acuerdos. Ah, es que yo fui... No, yo no hago eso. Y entonces hay detalles que explicarían algunas situaciones si yo las contara, y eventualmente he decidido contar algunas cosas. ¿No? Entonces, en la coyuntura que se abrió con el tema de la farsa de la guerra y la farsa de los acuerdos de paz, y que el presidente yo creo que ya remató ayer, ya con el decreto, que recolocó o colocó en el centro lo que siempre debió haber estado ahí en el centro, las víctimas. Las víctimas, y no el grupo de comandantes lagartos que se autoprotegieron. O sea que vivimos en un oscurantismo. Totalmente. Que lo importante eran los firmantes de los acuerdos de paz y no las víctimas. Totalmente. Entonces, bueno, yo había tenido, mira, la historia es así, de lo que voy a contar, tiene una secuencia. Yo había tenido, es decir, yo políticamente me formé en el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenía un partido en formación que era el PRS, Partido de la Revolución Salvadoreña. Yo me formé políticamente leyendo los documentos fundamentales de esa organización, los documentos estratégicos, los estatutos, el análisis estratégico formulado o bien por Rafael Arce Sabla o bien por Joaquín Villalobos o en conjunto. Ellos crearon el pensamiento de esa organización, y esa organización en su documento digamos más importante, que era el balance de 1977, donde está como condensado el planteamiento del Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido de la Revolución Salvadoreña, hay una frase textual que dice: consideramos al Estado cubano como un Estado policíaco, totalitario, al igual que la Unión Soviética. Cuando se crea el ERP, cuando se crea el pensamiento filosófico del ERP. Sí, eso dice el documento fundamental de la organización a la que yo, pertenecía, y yo me formé en esos principios, y cuando yo, si era militante de esa organización es porque creía en eso. Claro.
Yo era afín a ese pensamiento. No tengo nada que ver, nada de afecto político hacia la dictadura cubana, ni hacia Fidel Castro. No, en absoluto, nada que ver, nada que ver. Y mi organización pensaba así. Entonces hay un primer momento en que, después de ya cercano a la ofensiva, cuando se forma el FMLN, había una distancia entre el ERP y los cubanos. Y por el contrario, había un gran acercamiento entre las FPL, el Partido Comunista y los cubanos. No. Y entonces cuando se crea la organización del FMLN, que se conjuntan las 5 organizaciones, bueno, prácticamente es Fidel el que decreta la unidad, porque les dice, o luchan juntos o los derrotan juntos, o luchan unidos o los derrotan juntos, ¿verdad? Entonces Fidel prometió financiar, armar y adiestrar contingentes de fuerzas, pero también armas. Joaquín Villalobos razonó lo siguiente, dijo, bueno, si nos quedamos fuera del acuerdo de unidad, ellos van a recibir armas y nosotros no, ¿y con qué vamos a pelear? Bueno, sí está el mercado negro, pero en el mercado negro la cantidad que puedes conseguir de armas era muy limitada. También se usó, pero era muy limitado lo que podías conseguir, no la cantidad de fusiles y sobre todo de balas, porque puedes conseguir un buen número de fusiles, pero la sangre de la guerra es el parque, es la bala, ¿no? Porque tú no vas a dar a fusilazos al adversario, ¿no? Necesitas un flujo de balas más o menos continuo. Entonces razonó Villalobos diciendo, bueno, si nos quedamos fuera de ese acuerdo, nos vamos a quedar sin logística. Ellos van a tener, esto equivale a un suicidio político-militar. No podemos quedarnos fuera de ese acuerdo, tenemos que entrar. Pero había, bueno, un grupo pensábamos, sí, pero es que no, ni el adiestramiento, ni el financiamiento, ni la logística, es decir, los fusiles van a ser gratis. ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué quiere Fidel a cambio? Es que nosotros lo sabíamos, su misión. O sea, el comandante en jefe del FMLN era Fidel Castro, si aceptaba su oferta. Entonces el problema era, ¿entramos en el acuerdo o no entramos? Y yo, consciente de que quedarnos fuera era un suicidio, realmente Joaquín tenía razón, pero entrar era a un precio demasiado alto. Y Joaquín decidió pragmáticamente, hay que entrar. Ahí en el camino arreglamos las cargas, pero vamos a entrar. Y entramos. Y se dio un proceso que yo predije. Yo lo hablé con Villalobos, predije un proceso. El proceso de cubanización del ERP va a ser progresivo y casi invisible. Y al ratito ya había gente del ERP yendo a escuela política en Cuba. Y había entusiastas el ERP, entusiastas con la formación política cubana, y aplausos para Fidel, y que hasta guapo Fidel, se parece a nuestro Señor Jesucristo Fidel. Yo me acuerdo a finales de la guerra, una discusión entre Joaquín y un cuadro importante del ERP que hacía cuestiones muy importantes sin tomarse fotos. Y Joaquín le dijo una vez, bueno, y tú eres un representante del ERP ante los cubanos o representas a los cubanos dentro del ERP. ¿Cómo está el asunto? Imagínate, ese era el proceso que yo preví. Bueno, cuando el tema se volvió evidentísimo de que ya Fidel tenía una gran influencia total en todo el FMLN, que ya no podía hacer resistencia en el ERP. Y en el ERP también. Entonces yo tuve un problema. Y dije, yo en esto no creo, yo para eso no. No me gusta. Y me fui a México. Bueno, en México estaba cuando apareció Maravilla. Mi amigo Hernán Vera, venezolano, miembro del sistema Venceremos, como Evelyn, es decir, Mariposa, hay una foto falta Marvin, mi hermano también, que era parte de ese equipo de vitrina. Yo escribía los contenidos. Entonces, aparece Maravilla en México, y yo he contado, precisamente por pudor, lo conté en una entrevista 2 o 3 veces, he contado esto,
que Maravilla apareció y fue la gran felicidad de que, bueno, nos tomamos unos tragos, platicamos hasta el amanecer, oímos rumba, bailamos, Maravilla contando. Esa parte conté nada más. Okay. Pero por pudor no conté lo otro, que es lo que ahora voy a contar. Maravilla me dice, Joaquín viene para México, como escala, va a estar unos días acá y luego va a Nueva York ya a finiquitar el tema de los acuerdos de paz. Es la fase decisiva. Y entonces, como siempre, quiere escuchar tu opinión sobre algunas cosas. Yo dije, sí, claro que sí. Y entonces Maravilla fue el intermediario para coincidir en las reuniones. Para tener esa comunicación con Villalobos, que quería por lo menos escuchar mi opinión sobre algunos puntos, pues. Okay. Y empezó una comunicación intermediada por Maravilla, y yo noté algo, que los puntos eran un poco muy formales, formalidades, y entonces yo estaba pensando, bueno, pero quizá Joaquín se está reservando para el final lo importante, la carnita. Era como solo estábamos en ensalada, ¿no? Sí. Y la carne. Entonces, estaba llegando el momento en que ya se tenía que ir a Nueva York, y yo hice la pregunta, pero ¿y lo fundamental? Me imagino que se lo está reservando. Y me dijo, no, es que no hay nada fundamental. ¿Cómo que no hay nada fundamental? Y me dio una explicación que no mucho entendí. Se fue a Nueva York. Y Maravilla estaba llegando a mi casa con mensajes y ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Entonces yo me di cuenta, o sea, vi perfectamente el dibujo. Y mi opinión, que Joaquín Villalobos quería escuchar, fue la siguiente, y se la dije. Fue la siguiente: ahí no están negociando nada que tenga que ver con la causa por la que iniciamos la guerra y por la que se murió tanta gente en guerra o como víctimas de los dos bandos, es decir, el pueblo. Ahí no se está negociando nada en beneficio ni de las bases del FMLN, ni del pueblo, y ni siquiera de los cuadros intermedios, o sea, de los mandos medios de la guerrilla. Ahí solo se está negociando la autoprotección de los dos bandos, de los dirigentes de los dos bandos. Esto fue mi opinión. Ahí solo están negociando la autoprotección de los dos bandos, es decir, la impunidad. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque por parte de la guerrilla había habido asaltos bancarios, secuestros, asesinatos selectivos. Estoy hablando del asesinato de Pecorini, de Rodríguez Pol, de otros militares, Aguirre y Salinas, Manzano. Bueno, había habido todo eso. Y había habido los secuestros del embajador de Sudáfrica, el de Japón, de ejecutivos extranjeros y de empresarios salvadoreños, con niveles tan alevosos como haber secuestrado a alguien, que fue un error de nuestra organización del ERP, y de Joaquín Villalobos, haber secuestrado a Roberto Poma, haber cobrado el rescate, y él ya estaba muerto. O sea, lo que se le entregó a la familia después de cobrar el rescate fue un cadáver. Y se le ocultó que él ya estaba muerto. Bueno, pero eso pasó también con Archibald Dunn, el embajador de Sudáfrica, que lo hizo la FPL. En 3 meses la RN secuestró 7 empresarios. 7. ¿La RN? Sí, en 3 meses, ahí por 1978, entre 78 y 79. Bueno, hubo no solo eso, hubo la matanza de San Vicente que perpetró las FPL, Sánchez Gren, de sus propios combatientes, ¿no? Masacre de más de 1000, que es lo mismo que se murió en el Mozote, 1000 allá, próximo a ese número. Y hubo crímenes que se tipifican internacionalmente como de lesa humanidad. Del otro lado, de la derecha, estaban los crímenes del Escuadrón de la Muerte. Sí. Crueles, de lesa humanidad. ¿De qué solo hay que pensar en las monjas Marignol, asesinadas y violadas, monjas asesinadas y violadas por la Guardia Nacional. Solo en eso. Pero de ahí recuerda el reguero de cadáveres despanzurados, despellejados, decapitados, macheteados.
en los caminos de todo el país. Bueno, las cabezas que dejaban en los puentes de tanta gente. Eso es la actividad paramilitar, y en la que estuvieron implicados militares, exmilitares y empresarios financistas de esos grupos, cuyos nombres se saben, si ahí están en la Comisión de la Verdad, en el informe. Bueno, y la operación más regular, la de la policía y el ejército, las masacres. No solo el Mozote, el Zuncul, por ejemplo, las Hojas, es que fueron muchas. Y la barbaridad de los crímenes atroces, las torturas, ¿no? Bueno, todo eso tenía responsables. Y hay una legislación internacional, unos acuerdos, unas instituciones que desde el constitucionalismo europeo, que empieza en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes pensadores constitucionalistas europeos se sientan a pensar y dicen, ¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo en pleno centro de Europa dejamos que pasara esta barbarie? El totalitarismo soviético, el totalitarismo italiano, la locura total de Hitler. Dice, nos pasó esto a nosotros, a los europeos. Entonces tenemos que hacer un nuevo constitucionalismo que permita que esto nunca vuelva a ocurrir. Es decir, eliminar desde la constitucionalidad la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad sean impunes. Y ahí se crea el concepto del respeto universal a los derechos humanos. ¿No? Y una serie de legislaciones que tienen que ver con un tipo de crimen que no se pueden amnistiar, no se pueden perdonar y no se puede ponerle penas sustitutivas, no se vale dejar en impunidad ese tipo de crímenes de lesa humanidad. Hay muchos de los crímenes que se cometieron aquí por los dos bandos y que tienen nombre y apellido sus responsables, que no entran en la categoría de amnistiables. Por lo tanto, ahí tenía que haber presos de un lado y del otro. Villalobos en una ocasión dijo, si el problema para que se haga justicia en El Salvador y que paguen lo que hicieron ellos, es que yo también vaya preso, póngalo, fírmelo y voy preso. Voy preso, no tengo ningún problema en asumir. Bueno, eso no se aceptó. Dijeron, vamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? Porque nadie quiere ir preso. Entonces, Giovanni, el acuerdo de paz, a partir de estas infidencias, solo sirvió desde tu lectura y de tu nivel protagónico en la autoprotección de los firmantes. En esencia, todo se perdió. Mira, hubo un momento en que estaban por firmar, Joaquín se levantó y dijo, yo no voy a firmar. Porque no había ni siquiera, o sea, Joaquín prácticamente aceptó todo, menos que los protegidos fueran nada más la dirección. Y dijo, por lo menos los mandos intermedios. Y nadie estaba pensando en nada más que en autoprotegerse la comandancia y sus 2 o 3 amigos de ellos, ¿no? Joaquín dijo, eso es inaceptable. Y entonces negoció por aparte él. Joaquín tenía unos misiles que le había robado a Humberto Ortega. Y habían aquí unos misiles tierra-aire, que son armas estratégicas. Eran como 17, parece, ¿verdad? Sí, muy delicado eso. Eso se lo había robado Villalobos en una operación clandestina a Humberto Ortega y terminaron acá. Joaquín los tenía para derribar aviones, neutralizar la Fuerza Aérea. Y eso descompensa la correlación en toda guerra. Bueno, con los 17 que se hubiera acabado la Fuerza Aérea, porque no habían 17 aviones. Eran misiles tierra-aire. Y entonces Joaquín propuso una negociación a los gringos, les dijo, porque los gringos decían, los misiles. Y Joaquín dijo, bueno, se los doy, pero quiero seguridad económica y de reinserción para por lo menos 600 oficiales guerrilleros, mandos medios. Y fue a cambio de esos misiles que Joaquín negoció con los norteamericanos, la entrega de esos misiles, que hubo una compensación económica, ¿no? Y que se tradujo en becas, un dinerito para reinstalarse en una casa, muebles, una cama, un chimbo de gas, una mesita, esas cosas. Eso fue por los misiles. Eso fue para 600 oficiales, no del RP,
del FMLN, es decir, ahí iba el RP, pero claro, todas las organizaciones, y eso lo negoció Villalobos, y se dio por satisfecho con eso. Pero yo pregunté, ajá, ¿y qué beneficio económico y social tiene el pueblo salvadoreño? Porque la guerra la empezamos por el nivel de extrema pobreza de los campesinos salvadoreños. ¿Y sabes quiénes cargaron el peso de la guerra? Fueron los campesinos salvadoreños cristianos, asociados a las unidades eclesiales de base, sí, a las organizaciones como FECAS y UTC, asociaciones de campesinos. Esos campesinos cristianos fueron los que, no marxistas, leninistas, ni comunistas, campesinos cristianos, organizados no por los guerrilleros, sino por los curas que eran afines a la teología de la liberación. Esos fueron los que llevaron el peso de la guerra, campesinos cristianos. Y para esa gente, para esos campesinos no hubo un solo beneficio en esos acuerdos. De tal manera que en la última comunicación, mi opinión fue, ante Villalobos, no firme eso. No firme eso. Yo no firmaría eso. Hubo algo así como, pues sí, pero estoy en minoría absoluta. Sí, él era uno y eran 4 ellos. Pues hasta aquí pudimos llegar, hasta aquí llega el esfuerzo de 10.000 eficientes guerrilleros. Hasta aquí ya no hay más que podamos pedir. Y ya pedirle, conseguir lo de los 600, el plan 600. Y yo le dije, entonces va a ver después qué hace con su prestigio. Porque ahí no hay nada en beneficio para el pueblo, para la gente, para las víctimas. Solo ustedes se garantizaron el bienestar. Fue un acuerdo de 2 cúpulas para que no terminara preso el Chato Vargas, Bustillo, Cepeda, Joaquín, Shafik, Sánchez Serén. Tenían que terminar presos. Y lo que negociaron fue la impunidad, fue autoprotegerse. El acuerdo fue, ni yo te meto preso, ni tú me metes preso. Eso fue todo, ese fue el alcance de la negociación. Y la importancia que tiene que lo haya dicho Dagoberto Gutiérrez es porque él negoció, él fue parte de la negociación. Y porque él estuvo en la reunión, fue un proceso, en una de las reuniones donde se llegó al acuerdo final de la autoprotección, donde según Dago les dice, bueno, háganse alcaldes, diputados, presidentes, háganse cargo del gobierno, lo que dijo Dago. Y nosotros nos hacemos cargo del Estado y de las instituciones y tal, ustedes hagan política. Entonces ese fue el resultado del alcance de los acuerdos. ¿Cómo es que alguien como yo podía ver tan claramente ese diseño? ¿Por qué yo podía verlo así? Porque era evidente, no es porque yo sea extremadamente inteligente. Yo sé que pendejo no soy, eso lo sé, pero no es que yo tuviera una gran capacidad analítica y pudiera ver cómo era algo para verlo. No, es que era evidente que solo negociaron para autoprotegerse como cúpulas, porque si iban presos militares también tenían que ir presos empresarios financistas, y son altos empresarios, miembros del gran capital de El Salvador, que ahí están. Y fue lo que ocurrió a lo largo de todos estos años después de la firma de los acuerdos de paz, que las cúpulas, particularmente del FMLN, pasaron a ser ya hombres prósperos y millonarios a partir que llegan al gobierno. Mira, bueno, tenían Alba tenía avionetas, tenía helicópteros, tenía banco, tenía Alba cereales, la gasolina. Si es que Hugo Chávez le metió millones de petrodólares a eso. Sí. Ya no se sabía si era una gran empresa que tenía un partido o un partido que tenía una gran empresa. Por eso yo afirmo que tanto Arena como el FMLN dejaron de hacer política y se pusieron a hacer negocios. Y entonces surge la figura del presidente Nayib Bukele y tiene esta interpretación de los acuerdos de paz que cada día va poblando más a los salvadoreños, en el sentido que fue un acuerdo de cúpulas y al final los mártires, los que murieron, las víctimas nunca fueron resarcidos. Parte del legado histórico que va a dejar el presidente Bukele es esto: haber roto con ese mito de los acuerdos de paz y que cada 16 de enero había que aplaudirle a Sánchez Serén, porque al final solo Sánchez Serén, cuando se celebraban los acuerdos de paz,
sin Joaquín Villalobos, sin Fermán Cienfuegos, sin Roberto Roca, Shafiq se muere y se queda solo Lionel, Sí. que era el más quedadito, el tontito del grupo. Sí. Y había que ir a aplaudir a ese señor que le dicen no hígado cada 16 de enero. No, hombre, no. Pero no se trata de eso, porque no es una cuestión personal. Sí. Es que es parte de la infamia, de la mentira institucionalizada. Es vivir en la mentira. Entonces el presidente lo que derribó fue una gran mentira del sistema. Y lo que vamos a acabar es contra un sistema prevaricador, mentiroso, corrupto. Por eso es tan importante el 8 de febrero y no frenar ni dividir el voto por problemas secundarios. Esos problemas, las cargas se arreglan en el camino. Ya veremos. Por eso es que tú has contado, porque el fondo es precisamente lo que tú nos has trasladado hoy, que al final debe de seguir el rumbo preciso que ha quedado establecido para cambiar de raíz todo. Exactamente. A eso fue lo que se renunció, eso fue lo que no quisieron negociar, eso fue lo que no quisieron negociar. Y si lo cuento es porque, bueno, yo no creí importante decir, contar esto para decir, yo me di cuenta de esto y asesoré o hablé con Joaquín en esas circunstancias. Eso no me interesa del cuento. Sí. Porque yo siempre hago las cuestiones circunstanciadas, las cuento, entonces cuento lo anecdótico, lo de maravilla, que fue el intermediario él y tal, pero es para que vean que era tan evidente que yo me pude dar cuenta. Yo no era comandante para nada, no. Sí. Pero pude darme cuenta con toda claridad porque era evidente. Eso es lo que Era una gran contar. pérdida de todos los muertos que no sirvió para nada. Totalmente. Es que excluido el sujeto verdadero de una verdadera negociación, pueblo. Ningún beneficio. Ahí no se tocó nada de lo económico y social, nada de la desigualdad. Nada, ¿verdad? Nada. Solo el beneficio mutuo para que no se metieran presos. Ahí la desigualdad quedó imperante y por eso es que continuó galopantemente con los siguientes gobiernos. Lo más terrible, ahí en Morazán, cuando llegamos a las primeras incursiones para... porque se proyectó que ya ahí iba a ser la retaguardia estratégica de la Revolución Salvadoreña. Entonces, a perfilar los primeros asentamientos, a preparar lo que después serían los frentes de guerra, esa gente era muy pobre. Sí. Y ahora están peor que como los encontramos. Sí. Eso es lo que te da la foto. En Chalate pasa igual. Ok. Giovanni, ha sido un gran gusto, se me acabó el tiempo justo de las 8 de la mañana, si te queda chance, ya no nos queda chance para saludar, pero bueno, un saludo genérico a todos. No, gracias, Giovanni. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por contarnos esas cosas que estoy seguro que la gente que nos sintoniza lo sabe apreciar y sabe distinguir el nivel de importancia que tiene y sobre todo quién lo dice, ¿verdad? Gracias, Giovanni. Gracias a ti, Medardo. Listo. Lo veo mañana a las 6:30 de la mañana, siempre aquí en TVO Canal 23. Cuídese, por favor, que el Señor le bendiga. Oye.